Esta casona del siglo XVIII, que anteriormente era la casa del cura y donde se cobraban aquí los diezmos, es hoy el punto de inicio en este recorrido de andar por Guadá que iniciamos por el municipio de Riba de Saelices. Sobre la historia de esta casa, Emilio sabe bastante y por eso me va a contar un poco cómo funcionaba esto antes, en qué consistía. Aquí, según tenemos la leyenda del pueblo, era el lugar donde cobraba, en este caso la iglesia, diezmos y primicias de todo lo que se producía en aquellos momentos en el pueblo, lo cual quiere decirse que no solamente es esta parte que estamos viendo, sino que todo el edificio era, hoy son 4 casas, en su momento era una casa, tenía diferentes despachos, porque yo he conocido muchas de las habitaciones que había en este lugar, y el ganado se metía por una puerta y iba saliendo por la otra, con lo cual quiere decir que el primer animal se echaba aparte y el que hacía el número 10 iba echando aparte. Lo mismo con pollos, con gallinas, con corderos, con todo lo que se producía en el pueblo. E incluso pues cuando se trillaba en las eras, el sacerdote con su acompañante, que en este caso solía ser el sacristán, pues pasaba lo mismo, bajaban a los monteros de las eras, la primera era para el sacerdote y la que hacía el número 10 era también para el sacerdote. O sea, esos eran los diezmos y primicias que en su momento cobraba la iglesia sobre todo lo que se producía en los pueblos. Y además no solo en este municipio de Riba de Saelices, sino que el territorio de Riba de Saelices antes era más extenso. Sí, bueno, no es que era más extenso, digamos, había unos pequeños poblamientos que todos pertenecían aquí a la iglesia, que en este caso era la parroquia Santa María Magdalena, sigue siendo la parroquia Santa María Magdalena, con lo cual en esta parroquia pues tenía adosados, por lo que hoy ha quedado como pueblo independiente Saelices de la Sal. En su momento estaba Ortezuela de los Valles, San Blas del Sesma, y parece ser que teníamos aquí, ves ahí detrás de donde están esas casas, ahí teníamos un monasterio que era el monasterio de las monjas, lo cual todos, digamos, acotizaban a la parroquia de Santa María Magdalena. Los escritos que yo tengo, dejados por un párroco que hubo aquí, me datan desde el 1700 al 1750. Y va dando los vecinos que había en cada lugar. Y a partir del 1750, uno de los pueblos al que estaba un poco más alejado, que era Ortezuela de los Valles, pues parece ser que esas familias, que en su momento se decía que se habían envenenado en una boda, y parece ser que no, que es uno de los tantos cuentos como se nos han contado siempre, pues es que empezaron a venirse aquí al pueblo y todos los propietarios estaban aquí, y los propietarios de aquellos lugares pues son los que han seguido teniendo las tierras hasta que llegó la concentración parcelaria en 2 valles, que el uno era Valdelpino y el otro era Santa Ana. Y claro, pues era la familia Tenorio, la familia Hornero, parte de la familia Sanz y me parece que la familia Medina. Esos son los que, digamos, venían de aquella zona. Y si volvemos un poco al edificio, ¿qué es lo que se mantiene de esa época y lo que ha llegado un poco hasta nuestros días? Prácticamente nada, porque al dividirse ya digamos, en 4 casas, pues en un principio se cortó por la cumbre, las 2 de atrás eran unas, las 2 de delante eran otras, y luego ves estas se han vuelto otra vez a partir ya entre familia, y esta, pues que es, digamos, un poco la que mantiene todavía la fachada, pues por dentro está muy deteriorada, porque volvemos a decir, se han cortado pisos, se han cortado tabiques, se han cortado eso, y está muy deteriorada. O sea, son grandes salones, pero vamos, muy, en una palabra, en muy malas condiciones. Para conocer mejor el municipio de la Riba de Saelices, nos hemos venido con su alcalde, con Juan Pedro Bustos, para que nos cuente un poco cuál es el motor económico actualmente de este pueblo de la Riba. Bueno, pues el motor actualmente de este pueblo no es ninguno, porque al quemarse el pinar ya no se podía extraer madera, y lo único que teníamos un poquito aquí era lo de la cueva. Venía bastante gente, y desde que se jubiló Emilio, el guarda de la cueva, pues nos la han cerrado y cerrada estaba. Estamos intentando a ver si podemos recuperarla, a ver si nos la pueden ceder para poder abrirla otra vez, y a ver si podemos, pues no sé, resurgir la economía un poquito aquí en el pueblo, porque ahora de momento no tenemos nada de ayudas tampoco, en fin, estamos parados completamente. O sea, que lo que queréis es apostar un poco por el turismo, ¿no? Porque se vuelva a recuperar esa cueva de los Casares que tanta importancia ha dado a la Riba. Pues sí, queremos recuperar un poquito el turismo y estamos intentando hablar con no sé, con la Diputación, con la Junta, con quien tengamos que hablar para poder
que nos la cedan, aunque sea entre los dos, y poder abrirla, porque es que no tenemos recursos de una clase. Y es la economía que tenemos aquí, es eso, no hay nada, absolutamente nada, solamente hay 2 personas que tienen ganado y agricultores y no tenemos por ningún lado de dónde coger dinero. ¿Cuántos habitantes son actualmente aquí en la Ribesa de Lices? Pues hombre, en invierno hay unos 60 habitantes. Ahora en el verano pues sí, puede haber 3 veces más o 4 veces más. Pero claro, es el mes de verano y luego ya nadie más. Supongo que también uno de los motivos de que venga más población son las fiestas del pueblo, que ¿cuándo se celebran aquí exactamente? Bueno, pues las fiestas del pueblo se celebran esta semana, empiezan el viernes hasta el domingo. La verdadera fiesta del pueblo es el día 8 de septiembre, que es el día de la Virgen Mayor, pero bueno, lo que pasa en todos los pueblos, para que venga gente tiene que ser en agosto, porque ya en septiembre no hay nadie. Y por último, preguntarle cuáles son los proyectos de futuro que tiene este pueblo, hacia dónde está caminando ahora mismo. Bueno, lo que estamos luchando también es que el colegio siga abierto, porque como se cierra el colegio, entonces ya se cierra todo, ¿no? No tenemos futuro aquí, ni queremos también, sobre todo el turismo, ¿no? Que nos dejen la cueva, visitar el pueblo árabe, que lo vamos a vallar también, en fin, un poco de todo. Pero la prioridad nuestra es que el colegio siga abierto, porque el día que cierren el colegio, pues las tiendas, ahora iremos a verla, pues no tiene venta, no tiene nada, entonces nos quedamos solos. Nos encontramos ahora ante la iglesia de Santa María Magdalena, una iglesia que ha sufrido muchas transformaciones, que de hecho, Emilio, fue construida sobre una basílica visigoda, ¿verdad? Sí, tenemos lo que es la cabecera de la iglesia, lo que podemos todavía divisar con esa piedra de sillería en la arenisca blanca. Era la antigua, porque las basílicas visigodas se hicieron sobre el 600 y 700. Después, sobre la basílica visigoda, ves con un saliente por acá y otro saliente por atrás, alrededor del año 1000 se construye la iglesia, y entonces tenía su puerta en el poniente, la iglesia era muy fría, cerraron aquella puerta y en el siglo XIII hacen esta adosada a la iglesia otra vez, lo cual tenemos una portada románica, pero claro, también podemos ver que la inclemencia del tiempo aquí ha hecho mucha mella, porque los carracillos que se veían arriba en su momento se conocían las caras y todo se ha ido deteriorando poquito a poquito. Es una iglesia que además ha sufrido transformaciones también en su interior, ¿verdad? Porque antes nos comentabas que había enterramientos dentro de la propia iglesia y también en los alrededores. Sí, podemos decir que estamos sobre un cementerio. Teníamos un enterramiento cuando la iglesia se puso en funcionamiento, digamos, se enterraba dentro de las propias iglesias. Cada familia tenía su número de sepultura. Y una vez que eso se saturó, porque cuando se hizo la remodelación de la iglesia, yo que entonces era un peón de albañil, con uno de los maestros albañiles que había aquí en el pueblo, pues al hacer los hoyos para poner los andamajes, llegamos a encontrarnos hasta con 4 calaveras haciendo un pozo. O sea, lo cual, cuando eso ya se saturó, se salió de la iglesia a esta parte de aquí, y cuando se saturó este cementerio que tenemos delante de la puerta de la iglesia, se hizo el cementerio en la parte de atrás. Y a finales del 1800, por 1895, ya nos vamos al cementerio que tenemos hoy en la actualidad. Además también la pila bautismal ha sufrido cambios, sobre todo por la situación, ¿no? Porque no estaba tan en superficie como la vemos ahora, sino que formaba parte del antiguo baptisterio. Claro, la pila bautismal en su momento, yo ahí me baso un poquito en lo que nos dijo el cronista provincial en su momento, Antonio Herrera Casado. Según él, estaba sentada en el suelo, es cuando se bautizaba por inmersión. Toda la parte de abajo, al tener la humedad de aquellos bautismos, está muy deteriorada, y en el siglo XIV se sube sobre un pedestal, que es el que está actualmente, que donde está hoy el bautisterio, podemos decir que es donde era la primitiva entrada de la iglesia.
que luego es la que fue cerrada porque, vuelvo a decir, cuando las iglesias en este lugar se les pusieron las puertas al poniente, pues digamos eran iglesias muy frías. Y si destaca algo del interior, sobre todo es su retablo, ¿verdad? Porque además es obra de alguien importante. Sí, parece ser que se hizo en el taller de Sigüenza. El Sigüenza pues en su momento tuvo una gran potestad en la iglesia, y entonces tenemos conocimiento de que hay otros dos muy similares, lo cual se nos habla de que es de Juan de Junes o Berruguete. Hay uno en el Escorial, hay otro en un pueblecito al lado de Brihuega, y hay otro muy similar en las Burgas, en Burgos. Me parece que se dice las Burgas en Burgos. ¿Cuáles son los patrones de aquí, de esta localidad de Riba de Salices? El patrón de la iglesia es Santa María Magdalena. Tenemos ahí la chapa de ella. Y la patrona del pueblo es la Virgen de Armallad. Iremos después a verla. Digamos, la Virgen de Armallad tiene un recorrido que viene desde las Baleares hasta estos lugares. Le explicaremos un poquito después lo que quiere significar la Virgen de Armallad. Porque en un principio Armallad termina en K, es de origen árabe, ella es catalán, LT, terminado en T es catalán, ella es castellano. Y entonces en su momento ha sido una transición que ha ido recorriendo la Virgen con todos los moradores que han ido pasando por este lugar, que en este caso fueron desplazados desde Cataluña a la zona de Molina de Aragón y la zona de Molina de Aragón hasta este lugar, que eran los límites, porque justamente donde tenemos digamos la ermita, era la divisoria entre el famoso ducado de Medinaceli y el señorío de Molina de Aragón. Bueno, Juan Pedro, ahora nos encontramos en un lugar que habéis rehabilitado recientemente, ¿verdad? Lo que era el antiguo horno de aquí, de Riba de Salices. Pues sí, esto era el antiguo horno de aquí de la Riba, aquí donde venían todas las mujeres a hacer el pan. Y claro, esto ya estaba en mal estado, se abandonó y lo hemos rehabilitado. Hemos dejado el horno donde estaba, es su mismo anclaje de antes, y este es el edificio nuevo que hemos hecho. Y de hecho este horno sigue funcionando. Sí, es un horno que lo hicimos pensando para que si la gente quiere pues, asar algo, en fin, lo puede usar. Porque de hecho el uso que se hace de este centro ahora mismo es que la gente demanda pues si lo quiere utilizar para reunirse con amigos, para comidas, ¿no? Pues sí, la gente joven o, en fin, las personas que quieran hablan con nosotros, nosotros se lo entregamos y aquí se reúnen y, pues, en fin, para lo que quieran. Otro de los lugares muy conocidos de aquí de Riba de Salices es este antiguo castillo Palomar. ¿Cuál es la historia, Emilio, de este lugar? Pues la leyenda que hay es que esto no ha sido un castillo en sí, sino fue la casa de la caridad de un capitán en las guerras de sucesión. Digamos, el capitán vivía allí en la plaza, tenía su casa en la plaza, y esto era el lugar donde tenía la caridad. Podemos divisar de que no hay una puerta antigua abajo, esa es la puerta moderna, digámoslo así, porque no se le conocía puerta abajo. La puerta de entrada parece ser que era, ¿ves? Se nota todavía el arquito que tenemos ahí, lo cual quiere decirse que tenía una escalera de mano. Cuando entraban dentro quitaban la escalera de mano y no los molestaba a nadie, cuando salían sacaban la escalera para poder abrir. Esa es la leyenda que hay sobre este lugar. Después esto fue comprado por varios señores y al final, pues digamos, un poco ha ido a parar a mi familia. En cierto modo, digamos, mi familia tiene en 2/3 partes de lo que es el Palomar, y otra parte pues la tienen todavía otros señores. Y además desde aquí también vemos pues unas magníficas vistas de lo que es el término de Riba de Salices, ¿verdad? Y sobre todo algo que le ha dado y le sigue dando mucha importancia a esta localidad, como es la más que conocida Cueva de los Casares. Sí, le tenemos ahí en el fondo y podemos ver un poquitín en semipenumbra lo que es la boca de la cueva. Y encima tenemos una atalaya árabe, aproximadamente del siglo X, que dominaba, digamos, un poco también el valle, porque a nuestras espaldas, en este caso, teníamos el lugar de Huerta Hernando. Y según la leyenda parece ser que cuando los árabes dejaron de ser fieles al califato de Córdoba, se dividieron en pequeños reinos de taifas, pues digamos que ahí donde tenemos la ermita estaba la división del señorío de Molina de Aragón y el ducado de Medinaceli, con lo cual quiere decir que los de Huerta Hernando eran del ducado y los de aquí eran los de Huerta Hernando eran del señorío y estos eran del ducado. Y la atalaya que hay encima de la boca de la cueva pues era justamente para otear cuando, digamos, venían los enemigos, y lo que hacían con aquella atalaya era justamente defender su poblado, su pueblo y la boca de la cueva.
Además, Emilio, sobre la cueva sabes bastante, ya que has sido el guía durante muchos años. ¿Y cuál es la importancia sobre todo de esta cueva de los Casares? Bueno, he sido guía, no oficial, pero he estado enseñando la cueva durante 58 años. 58 años. Yo empecé a enseñar la cueva cuando tenía 7 años. Razón, era mi padre el guía, le di una congestión cerebral y cuando entonces había algún visitante, iba mi madre a por mí al colegio y el maestro que había descubierto los grabados era mi maestro. Venía a mi pupitre y me decía, vaya usted a enseñar la cueva y a cumplir con otras obligaciones. Vamos, que ha sido su segunda casa. En una palabra sí, quiere decirse que yo me he pasado pues, prácticamente mi vida en la cueva, desde los 7 años a los 65 y sigo soñando con la cueva. Y la importancia que podemos decir de la cueva, después de haber visto una cantidad de cuevas inmensas, es que tenemos un tema que solo y exclusivamente es esta cueva, hoy por hoy conocido en el mundo de la prehistoria, que es el tema de la maternidad. Y ese tema nunca la arqueología le han querido meter mano, pero es el tema que realmente tiene la cueva. Tenemos la copulación, tenemos la mujer dando a luz con el niño justamente saliendo de sus entrañas, tenemos el lugar del paritorio y tenemos el lugar donde la mujer mece y acuna al niño. Luego esto no lo han querido darlo a saber, no sé por qué, si por creencias, si porque es la única, por qué, pero es un poquitín el lema que ha sido un poco tabú y que no lo han querido sacar a la luz del día. Y luego dentro de eso pues tenemos unas hermosas figuras, como es un glotón, como son unos caballos excepcionales, que otro de los temas que hay, si había domesticación ya o no había domesticación. La idea es que ya podría haber habido domesticación porque hay un caballo con su ramal ronzal y hay más cuevas que también tienen algún animal que podría estar también domesticado. Y luego pues tenemos los últimos grabados que parece ser que se hacen ya en prehistoria, magdalenses muy avanzados, pues un uro, un gran ciervo, un gran rinoceronte, un gran bisonte, y esos son, digamos, y una de las excepciones que también, que hay muy poquitos, prácticamente el único que hay en la península es un glotón. Luego salió también en Valdesotos en una pieza un glotón grabado, pero en cueva en sí creo que es este, y no sé si me suena que hay alguna por Navarra que también tiene otro, pero vamos, en toda Europa son 5 los glotones que hay designados. Para conocer un poco mejor los oficios de antes en este municipio de la Ribera de Salicias, estoy con Benita, que es la que me va a contar que a qué se dedicaba usted antes, cuando vivía aquí. Bueno, pues yo era ama de casa y luego ya pues yo empecé a tener familia, mucha familia, y compramos cabras para podernos arreglar mejor. Y iba a ayudarle a mi marido a ordeñarlas y luego después pues a hacer el queso. Pues cosas así de las mujeres de antes, de aquí de los pueblos. Además hacíais el queso de forma artesanal, ¿no? Sí, ¿Cómo hacíais el queso? Pues yo venía, en el invierno tenía que calentar la leche porque venía muy fría, y en el verano era al revés, era enfriarla. Y luego pues nada, que cuando ya la veía que estaba a unos 37 grados o así más o menos, de 37 a los 39 grados, entonces le echaba el cuajo. Y luego cuando ya se había cuajado, pues eso tenía que estar al calor, al lado de la lumbre, o estufa o lumbre, y entonces pues la cortaba y le daba vueltas y se hacía la cojada, se quedaba toda cojada y entonces ya pues a recoger para hacer el queso. Pero era todo, pues no sé, uno mismo, no había que hacer nada de... En el verano me ayudaba mi madre, mi abuela, mi suegra. Y en el más del tiempo, cuando ya valían mis hijos, hasta mis hijos me ayudaban. Luego, más o menos, ¿cuánto tiempo había que dejar ese queso hasta que se podía consumir? Pues eso era como unos 20 minutos. Sí. Era un cuajo que lo vendían en las farmacias, que yo no ha sido nada de artificial como antiguamente, sino el mismo veterinario me dijo, tienes que comprar este cuajo. Porque a mí en mi casa el veterinario venía casi todos los meses a ver cómo yo tenía las cosas. Y bueno, pues... Porque además luego este queso lo vendía, ¿verdad? Sí, se vendía muy bien a diario. Y cuando no era diario, pues un tendero de aquí que se llamaba Demetrio Rojo, pues se lo llevaba él también, y otras personas que venían también a lo mejor de Sigüenza o así venían y se lo llevaban. O sea, que sí que tenía, sí. La gente lo conocía, sabía que aquí había buen queso. Por lo menos a mí, yo lo he vendido bien, fácilmente, vamos.
Sí, había más personas que hacían queso también aquí, pero yo tuve la suerte de que lo vendía fácil. Nos hemos venido ahora con Lucio hasta lo que era la antigua fragua del pueblo, que además vemos que todavía conserva este horno, ¿verdad?, donde se realizaban todas las piezas. Sí, sí, claro, donde se calentaba el hierro para después pues hacerle la forma que fuese, tanto abuzar las rejas para los arados, como las orejeras, las vertederas y las herraduras, sobre todo las herraduras para las caballerías. Aquí aún mantenemos el pujabante. Este es lo que es el casco de las mulas, se alisaba con esto y luego se sentaba pues, lo que es la herradura en el casco y con los clavos se clavaban. Y se mantiene esto, el arcial también. Esto es para la que no estaba quieta se le ponía en el morro, el arcial, a las caballerías. Y esto es lo que seguimos manteniendo aún. Y aquí ya te digo, esto aquí era donde se guardaba el carbón, que el carbón era carbón hecho de las piñas de los pinos, se hacía el carbón, que era bastante bueno, y también del berezo. Bueno, pues estas hachas se hacían aquí, también se moldeaba, se le daba la forma en el yunque, y esto lleva un acero especial, y esto se picaba así en los pinos para sacar la viruta de los pinos, en el cual se le ponían los cacharros debajo y echaba la resina. Y esto es el barrasco, que lo primero que se hace se llama el derroño de los pinos, es quitarle la pizorra, se hacía en el mes de marzo, se quitaba con la pizorra a los pinos para luego picar. Y este es el barrasquillo que se tiraba en el otoño, lo último cuando ya echaron resina, con este se les quitaba la resina que se les queda pegada a la cara del pino, se quitaba con esto y se caía el cacharro y era lo último que se hacía en el mes de noviembre. Y todo esto, ¿qué hay? Te digo, esto es el macho pilón, en el cual con este, cuando el hierro está bien caliente, es el que le daba, y este otro, porque normalmente se trabajaban dos personas, una delante y otra atrás del yunque. El maestro te indicaba con este macho, o sea, con este martillo grueso, a dónde tenías que dar con este. El maestro, con este donde daba tú tenías que ir después. Y era así, pum, 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 pum. Y además algo que también que no puede faltar en una fragua es el fuelle, que además vemos que se sigue manteniendo y funciona perfectamente. Sí, claro, el fuelle. Este es a la antigua, pues después han salido otros más modernos que van automáticos, se le da un botón eléctricos y eso, pero este no, este es antiguo. Si hay un trabajo tradicional en la Riba de Sailices, ese es el de resinero, y por eso estamos con Emeterio para que nos cuente un poco pues, cuál es la técnica más tradicional que aquí se ha seguido de este trabajo que tú has desarrollado durante tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, pues antiguamente el sistema era corta de cada semana se renovaba la herida esta del pino y ya lo ves como está echado desde ayer. Luego esto ya se dejó de hacer y ahora se emplea este otro sistema del cual yo no estoy muy ducho, ¿sabes? Porque no llegué a hacerlo. Ahora lo están haciendo. Este es un sistema mucho más cómodo. El rendimiento no sé si es mejor o peor, pero vamos, el trabajo es mucho más llevadero que el otro. Aquí se requería un poco más de especialidad. Había que preparar muy bien la herramienta, afilarla muy bien y prepararla. No sé si habéis visto, os lo han enseñado allí, en el astil, pues había que ponerla bien y afilarla muy bien. Y cada semana se le renovaba la herida y ya ves, ya lo estás viendo lo que echaba. Este es el otro, le quitan como 2 centímetros la corteza y le echan, ya lo ves, un cordón de una mezcla que yo no sé exactamente lo que es. Y va sangrando más o menos lo mismo que lo que pasa que mucho más cómodo eso. ¿Durante cuánto tiempo has estado dedicándote al mundo de...? Pues mira, desde que dejé el colegio con 14 años hasta 28 que tenía cuando se paró ya toda la industria esta,
y ahora pues han vuelto a empezar otra vez. Pues durante 15 años estuve con mi padre. Mi padre 50 y yo 15, y porque cortaron, si no pues a lo mejor estábamos todavía aún. Y además en la Riba la mayoría de las familias se dedicaba a eso, ¿verdad? Toda la zona esta se ha vivido más del pinar que de la tierra. Este que estamos con concreto, del pueblo este de Niéstola, este era el mejor monte de toda la provincia. Por eso pues han vuelto a hacerlo que otra vez. Ya lo veis cómo está de llano, ahora tiene un poco más de maleza, pero entonces estaba muy limpio. Pero sí, desde Alcolea del Pinar hasta casi Albarracín, toda esta zona ha vivido más de la resina que de la agricultura. ¿Cuál es el destino que tiene luego esta resina que estamos viendo aquí? Pues ahora la llevan a Cuéllar, a Segovia, a una fábrica. Ahora no sé en las destilerías lo que harán. Entonces se llevaba a Mazarete, que estaba la fábrica, no sé si habéis pasado alguna vez por ahí, ahora está en ruinas, y ahí hacían aguarrás y no sé qué otro producto sacaban. Luego pues no sé si lo refinarían más, pero vamos, entonces solo se hacía eso. Ahora no lo sé si sacarán más, aparte de aguarrás, algún producto más. Supongo que sí, pero tampoco lo sé. Ya, mira, veis estos 4 cacharros los ha llenado desde el día 10 de julio. Creo que he tenido suerte en encontrar este pino, porque todos los pinos no rinden igual. A lo mejor este ha llenado esos 4 cacharros y el de al lado solo te llena 2 o 1, ¿sabes? Este, pues mira, este lo había montado el año pasado el chico que trabaja esto para los críos del pueblo en la Semana Cultural, enseñarles la técnica esta, ¿sabes? Y este lo vi yo y me dio por cortarle. Más o menos, ¿para cuánto tiempo puede dar un pino que se puede estar trabajando en él? Muchísimos. A ver, mira, cada herida de esta son 6 años. Pues este mismo, yo qué sé, 60 o 80 años, porque el pino se van cerrando las heridas y vuelves otra vez a... Hay pinos más delgados que no, pero este monte tan fuerte, este no se acaba nunca. Mira esos, ¿no lo ves todas esas ranuras que tiene? Cada ranura de esas son 6 años. Entonces le vas dando la vuelta al pino y esto no se acaba nunca. La patrona de este pueblo es la Virgen de Armayac y nos hemos venido hasta su ermita para que Emilio sea el que nos cuente un poco la historia de esta Virgen que tiene mucho, ¿verdad? Mucho de historia. Bueno, pues la Virgen de Armayac, si vemos la plaquita que tenemos en la puerta, está terminada en K, que parece ser que cuando Jaime I conquista las Baleares, arrancó la Virgen de Armayac de las Baleares a la zona de Cataluña. De la zona de Cataluña se trajo mucha gente a la zona de Molina de Aragón, porque digamos en las guerras de sucesión esta zona se había quedado muy despoblada y con ellos arrastraron a la Virgen hasta la zona de Molina de Aragón, con lo cual terminado en K es árabe, terminado en T es catalán, ella es castellano, porque luego de la zona de Molina de Aragón, Tierzo, Terzaga y Salinas de Armayac trajeron mucha gente para este lugar, porque digamos estamos en los límites de lo que era el señorío de Molina de Aragón y el ducado de Medinaceli, con lo cual quiere decirse que la zona, mejor dicho, los propietarios de este pueblo eran parte de ello de los Montesoros de Molina. En Molina, si habéis visitado por allí alguna vez, habréis visto todavía el Palacio de los Montesoros. Bueno, pues todavía por aquí se tiene constancia de que los Montesoros tenían aún propiedades en este lugar que fueron compradas por la gente de este pueblo. Y la ermita, digamos, está justamente en el límite. Ahora podemos ver el mojón donde dividía el señorío. Un mojón estaba en esa pared y otro mojón estaba en esta pared. O sea, como que digamos, la ermita estaba en tierra de nadie. Y entonces volvemos. Ella es castellano, pero es el origen de la Virgen de Armayac, es de origen árabe. Y además esta ermita ha sufrido restauraciones, ¿verdad? Sí, podéis ver que la ermita está muy remodelada, porque hay que decir que se sabe que en el año 1100 ya se daba aquí el culto a la Virgen. En la antigua pared de la ermita se veía claramente cómo había sido la ermita antigua y había tenido un sobreañadido en la pared, se le veía claramente. ¿Ves? Está remodelada porque realmente estaba en un plan también ruinoso. Hubo que remodelarla porque cada vez que entrábamos aquí,
que normalmente se entra en las fiestas 2 veces al año, y luego cuando se hace alguna misa de difuntos, que normalmente se entera aquí al lado en el cementerio, pues cada vez que entrábamos nos quedábamos mirando al techo porque nos daba miedo que cayéramos ahí como un conejo bajo la losa. Se optó por hundir toda la ermita, excepto la hornacina donde estamos, y todo fue remodelada pues del año 92 al año 94. Y además vemos y destaca sobre todo en la Virgen qué parte se conserva realmente de la original, porque también ha sufrido esta. Bueno, pues veis la imagen de la Virgen, como os he dicho, en la iglesia en su momento estaba en su hornacina, que tiene allí la hornacina de la imagen de la Virgen, y cuando llegó la guerra, pues digamos, todas las hornacinas que había en la iglesia, todos sus altares fueron sacados y quemados en la calle. Y única y exclusivamente parece ser que se conserva la mano de la Virgen, que no la vemos ahora porque viene sujetando al niño, y la cabeza de la Virgen, lo demás ardió. Y una mujer de aquí del pueblo, cuando ya se pasó aquel primer achuchón, acudió allí al pie de las hogueras y rescató todavía la cabeza de la Virgen y la mano. Y es lo que tienen como del original, lo demás es toda una composición. Y además vemos que está estrenando manto nuevo, ¿verdad? Sí, parece ser que ha habido me emociono. Ha habido una muchacha de aquí del pueblo que le ha hecho ese manto. Y está, digamos, ahora pues para pasearla, digamos, con un manto nuevo.